Buenas noches, mi nombre es Andrea Álvarez, soy estudiante de primer semestre de cocina y pastelería. El tema que me correspondió para esta exposición es esterilización comercial, conservas caseras. Bueno, daremos inicio con la historia de los métodos de conservación. La alimentación cumple un papel fundamental en la configuración genética y en el desarrollo del cerebro del ser humano. Por este motivo, la evolución humana tiene una estrecha relación con los alimentos y en consecuencia con su conservación. De esta forma, el desarrollo de los métodos de conservación va muy de la mano con los grandes pasos de la humanidad y sin duda alguna resulta apasionante seguirle la pista a los métodos de conservación de alimentos antiguos. En la prehistoria se evidencian las siguientes características. En el Paleolítico, los primeros cazadores consumían los alimentos justo después de cazarlos. Surge la desecación como fruto de las necesidades humanas. Esta técnica utiliza como principios el aire y el sol. Esta técnica aún se practica en la actualidad. Al final del Paleolítico o principio del Mesolítico se crea la primer vasija de barro. En Japón, este es el primer envase para la conservación de los alimentos. En el Neolítico, los humanos dejan su vida nómada, surge la agricultura y la ganadería. Durante la Edad de Hierro, al norte de Europa se experimentan con la deshidratación y surgen los primeros hornos para secar trigo recién cosechado. En la Edad Antigua se presentaron las siguientes características. Surgen las primeras técnicas de salazón y ahumado gracias a los egipcios. Los griegos crean dos formas de conservación de frutas, una con cera virgen y otra con miel. Los romanos conservan vino durante décadas envasándolos en ánforas herméticamente cerradas. Los visigodos preparan confituras con miel y manzanas, las conservan en odres. Surge en la Nueva Guinea un conservante revolucionario, el azúcar. En la Edad Media encontramos lo siguiente. Un tiempo después del descubrimiento de América, los españoles llevan caña a Santo Domingo, Cuba y México para cultivarla e importarla a toda Europa. También encontramos que al norte de Europa se crean depósitos excavados en la piedra, donde guardan gran cantidad de nieve y bloques de hielo, a los cuales les llaman heladeras. En la Edad Moderna encontramos nuevos métodos de conservación. En los siglos XVI y siglo XVII se registran recetas para diferentes tipos de conservación de alimentos, verduras en salmuera y salazones, carnes conservadas en manteca de cerdo. Esta técnica aún se practica. En el siglo XVII, la producción y el consumo de azúcar están extendidos por todo el mundo. En 1975, Nicolas Appert, un cocinero francés, descubre que hirviendo los alimentos en el interior de un envase cerrado, botellas de vidrio con corcho se conservan en perfecto estado por largo tiempo. Y en ese mismo año, en 1795, en Francia, se inventa el primer deshidratador artificial para alimentos, llamado el cuarto de agua caliente. En 1801, en la Edad Contemporánea, surge la primera fábrica de azúcar de remolacha. Sin embargo, hasta 1811 estas confituras ganan popularidad. Esto se reservaba para la gente de clase alta. Peter Durand patenta en 1810 los primeros enlatados, hechos con fierro forjado y sellados al vacío. En 1858, Charles Tellier crea la primera máquina de hacer hielo. Así el transporte y la conservación de los alimentos se vuelven mucho más fáciles. Louis Pasteur descubre la pasteurización en 1864, uno de los métodos de conservación más utilizados hoy en día. A partir de 1879, el frigorífico llega a muchos hogares, convirtiéndose en un artefacto de uso doméstico. Gracias a los avances tecnológicos en el siglo XX, la maquinaria cada día resulta más sofisticada y está diseñada para prevenir la contaminación por microorganismos. A principios del siglo XX se crea la liofilización y la criodesecación al vacío. En la segunda mitad del siglo XX se descubren sustancias que conservan alimentos por décadas, los conservantes. A
a finales del siglo XX y a principios del XXI, las revolucionarias técnicas de irradiación en alimentos y la manipulación biotecnológica abren el espectro de la conservación de alimentos hasta límites inimaginables. La esterilización. Acabamos de encontrar una pequeña definición. La esterilización de alimentos en conserva, también conocida como esterilización comercial, es una técnica física de conservación de alimentos envasados herméticamente, sometidos a temperaturas elevadas. Estas temperaturas rodean aproximadamente los 115 grados centígrados durante un tiempo para destruir al completo sus microorganismos. Este tratamiento afecta las cualidades organolépticas de los alimentos y provoca que pierdan algunos nutrientes. En la historia láctea, uno de los tratamientos de esterilización más usados es la pasteurización. Se suelen esterilizar todo tipo de carnes, pescados, verduras y frutas, en mermeladas, almíbares, escabeches, sopas, salsas, guisados. Los tipos de conservación. Hoy en día todo lo que consumimos ha pasado previamente por un proceso de conservación. Por este motivo es mucho lo que podemos aprender de las diversas formas de conservación que existen, así como de las ventajas que le aportan a cada alimento. Las técnicas de conservación de alimentos se dividen en dos bloques principales, según la actuación de los microorganismos y según la clase de técnica aplicada. El primer bloque distingue los tipos de conservación del siguiente modo: métodos que destruyen los gérmenes o los inactivan, que son la esterilización, la pasteurización, la radiación y las altas presiones. Los métodos que impiden el desarrollo y la proliferación de microorganismos. Estos son la refrigeración, la congelación, la deshidratación, el ahumado y la adición de sustancias químicas. Los métodos que evitan la recontaminación, el proceso aséptico, el empaquetado y el almacenamiento higiénico. Por su lado, el primer tipo de conservación, según la clase de técnica aplicada, es la de conservación por variación de la temperatura de los alimentos. Esta se divide en conservación por frío y conservación por calor, o conservación térmica. Uno de los procesos de esterilización más comunes es el dedicado a la reducción de colonias de Clostridium botulinum, una bacteria capaz de formar esporas de una toxina capaz de causar una intoxicación mortal conocida como botulismo. El proceso de esterilización en los productos en conserva se puede subdividir en tres fases por medio de vapor. La fase número 1 es la de calentamiento. La temperatura del producto aumenta desde el ambiente hasta la temperatura de esterilización requerida. La segunda es la fase de mantenimiento. La temperatura se mantiene durante un tiempo definido. Y la tercera es la fase de enfriamiento. La temperatura en el envase disminuye. Uno de los equipos que se maneja para realizar la esterilización son las autoclaves de vapor con carga superior. Los productos en conserva se cargan en las autoclaves en cestas metálicas y las autoclaves de vapor de carga frontal. Los productos en conserva se cargan en las autoclaves en bandejas metálicas. En la etapa final del proceso de la esterilización, los productos deben enfriarse lo más rápido posible. Esta operación se realiza con autoclaves, introduciendo agua fría en la cámara de esterilización. El contacto del agua fría con el vapor causa condensación con una caída de presión rápida. Conclusiones. Acá encontramos 3 razones para no realizar la esterilización en casa. Lo más idóneo es que la esterilización de los alimentos se realice en lugares habilitados por la industria alimentaria. No debe realizarla en casa, primero, porque difícilmente podemos alcanzar las temperaturas adecuadas con los medios y utensilios que tenemos en casa. Podemos aproximarnos a ella, pero nunca sabremos con certeza si el proceso es correcto. Segundo, el riesgo de no llegar a dichas temperaturas es que podemos sufrir los efectos del Clostridium, un microorganismo que se caracteriza por ser resistente a altas temperaturas y vivir en anaerobis, es decir, que puede permanecer al interior de una conserva sin necesidad de recibir oxígeno.
Y tercero, la esterilización de alimentos consiste en subir y bajar las temperaturas en función de las características de cada alimento. Si la bajada no se realiza adecuadamente, el proceso de descomposición del alimento continuará como si no se hubiese hecho ninguna esterilización.